en pleno vale. Jorge, Chema, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué Buenas tal, Borja? tardes, buenas a todos, un abrazo. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad de Oriente Medio. La situación está en el Líbano muy ardiente, cada vez va subiendo el conflicto. No sé, vamos a empezar a hablar sobre ello. No sé si es posible una invasión terrestre o no. Estamos viendo ataques aéreos. Jorge, ¿qué te parece un poco la situación actual y en qué punto crees que se encuentra bajo tu punto de vista? Bueno, yo creo que vivimos una semana y media de asombro. Primero porque yo tengo que decir que estoy satisfecho porque en el sentido de que sobre la inteligencia aparecen paracaidistas que opinan, sean abogados, algunos militares asombrosos, eh, otros que son que tienen otras profesiones, pero opinan de inteligencia con total y absoluta libertad. Y claro, las meteduras de pata son tremendas. Esta profesión que yo la entiendo es la profesión que está debajo de la mesa, no encima, no se ve. Yo creo que los servicios israelíes nos han dado nuevamente una lección de el poderío que tienen. Y las FDI también. Creo que las operaciones son unas operaciones para eh, limar, digamos, eliminar una gran parte del potencial de Hezbollah. No solamente han eliminado a miles de sus terroristas, sino que han atacado depósitos de municiones, han atacado Beirut. Quiero decir, creo sinceramente que Israel está intentando no llegar a una guerra, porque no le conviene a ninguna de las dos partes. Lo que pasa es que yo creo que Israel lo que ha puesto en pantalla es cuidadito con lo que hacéis, porque mirar lo que hemos hecho, pues imaginaros lo que podemos hacer. Y aquí, claro, nadie me puede decir que no se ha asombrado, que la operación Vipers estaba muy bien, pero creímos que esa era la operación. A los 2 días apareció la operación Walkies, que no contábamos con ella, y a los 2 días se reunieron de forma secreta y les dieron otro golpe quirúrgico tremendo. Yo creo que Israel intenta diezmar las fuerzas de Hezbollah para que no se produzca esa guerra, pero no sé si eso va a ser efectivo. Es decir, hay un detalle interesante. Ayer lanzaron un misil que fue interceptado y derribado, pero que iba dirigido a la sede de Mossad, o eso dice Hezbollah, ¿no? Imaginaros que no lo derriban e impacta la sede de Mossad. Hubiera sido también un golpe tremendo, ¿no? Creo que Israel está demostrando las capacidades que tiene, pero no sé si eso va a evitar que la tensión crezca. Tengo mis dudas. Chema. Pues continuando con lo de la operación de ayer, yo creo que Hezbollah intentó hacer algo que simbólicamente hubiera sido desde luego tremendo, atacar el centro de Israel y además atacar la base o una base del Mossad, pues hubiera sido, simbólicamente hubiera sido algo verdaderamente notable. Lo que no recuerda mucha gente, normalmente los periodistas recurren a la cúpula de hierro, pero en realidad en el sistema de defensa antimisiles en Israel operan dos niveles, ¿no? Uno en unos niveles, digamos, más en fin, de amenazas más de más corta profundidad y demás, que es la cúpula de hierro, la famosa cúpula de hierro, y luego está la onda de David, que yo creo que fue la que evitó que este misil balístico pudiera lograr sus objetivos. En cualquier caso, yo creo que Israel está, en fin, acometiendo misiones bastante más quirúrgicas de lo que el común puede entender. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo en el último mes
está en contacto con españoles, misioneros, cooperantes que están justamente en Sidón, pegaditos a la Blue Line, y puedo aseguraros que la zona donde ellos están, así, vamos, no, muy cerca sí, pero no en su zona, al lado, a 40 kilómetros, está Marjayún, donde está la base española Miguel de Cervantes. Es verdad que han caído cohetes y, en fin, diferente armamento cerca, pero se han mantenido más allá de los 3 kilómetros. Es un momento grave, pero yo creo que dentro de lo que es un enfrentamiento con el uso de este tipo de armamento, yo creo que se está siendo bastante quirúrgico. Y verdaderamente la fotografía, la inteligencia de señales que podemos hacer en base a lo que vamos viendo, pues ciertamente nos da una dimensión de la inteligencia que seguramente ha estado creando sobre Hezbollah y sobre sus entornos de control en los últimos años el propio Israel. Inteligencia de factor humano. Yo recuerdo y me sumo mucho a la tesis de Jorge, desde luego la inteligencia de factor tecnológico, etcétera, es vital, fundamental, pero descubrimos que en buena medida los ataques que se están produciendo por parte de Israel se producen porque hay un factor humano de inteligencia operando y además estos están trufados porque desde el año 82 y luego del 2006 yo creo que Israel aprendió muchas lecciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a un escenario de altísima complejidad que puede desde luego escalar, no se puede descartar, pero creo que se va a mantener, como estamos viendo, al menos por parte de Israel. A las personas que nos están viendo, les ruego que miren con atención algunos de estos bombardeos sobre la zona del Líbano hechos desde Israel. Vemos un impacto inicial del tipo de munición que sea, de los kilos que sean y demás. Fijaos que hay ataques que se dirigen a una zona concreta de un edificio que queda destruida, pero esa zona concreta. Eso quiere decir que cuando además vemos que acto seguido se producen unas explosiones secundarias, lo que llamaríamos en el ámbito del manejo de explosivos explosiones por simpatía, eso quiere decir que ahí hay un arsenal, que ahí hay un arsenal. Y como bien comentaba ayer mismo, Alberto, contigo, Ronnie Capra, el portavoz en habla hispana del ejército israelí, esas explosiones secundarias o por simpatía, lo que nos dice es que ahí lo que había es un arsenal, por mucho que el edificio sea civil. Se ha cumplido por parte de Israel con una norma del derecho internacional de guerra o del derecho internacional humanitario aplicado a las situaciones bélicas en las diferentes convenciones y en los diferentes en fin, añadidos que ha habido a las convenciones de Ginebra, y es que yo, por ejemplo, a personas españolas que estaban en misiones de cooperación, les advertí, en cuanto haya advertencias, avisos por parte de Israel, coger vuestra mochila de supervivencia y hacia Beirut. Eso quiere decir que Israel ha cumplido con el derecho internacional de guerra, ha avisado y ha atacado a quien realmente comete el crimen de guerra, que es el que utiliza las infraestructuras civiles como escudos humanos. Y esto no es nuevo, lo hemos visto en Gaza, con Hamas. Es verdad que con algún error y grave cometido por Israel, reconocido incluso por el propio portavoz del ejército israelí, y además lamentando verdaderamente esos daños, pero lo cierto y verdad es que Israel está acometiendo una respuesta a una acción continua desde el 8 de octubre del año pasado lanzada por Hezbollah. El otro día hacíamos un cálculo en función de los 9.000, 10.000 cohetes que llevaban lanzados y desde el 8 de octubre hasta el otro día llevaban lanzados una media de un cohete o misil o dron cada hora contra Israel. Por lo tanto, Israel está contestando una vez tiene minimizado el riesgo pseudo-militar que jamás tenga. Nacho. ¿Qué puedo agregar a todo lo que dijeron? Una, una serie de advertencias. Lo primero, Hezbollah es poderoso en varias regiones. Le- Israel lo sabe,
hubo intervenciones en territorio libanés en el 78, en el 82 y en el 2006. Hay un grave problema y es que Hezbollah es muy difícil de derrotar. Pero además, lo que busca claramente Irán es generar un mismo escenario que en Gaza, pero multiplicado. Porque necesita mostrar un nivel de destrucción, y acá esta es la advertencia que es importante hacer. Hezbollah le podés volar 1000, 2000 cohetes, volale 5000, le van a quedar 125.000 todavía. Podés matarle 1000 militantes, le van a quedar 129.000. Y es importante entender esto porque quizás algunos hacen la expectativa de una derrota de Hezbollah. Y el problema, claro, sí, no, es que por eso coincido con ustedes, es un problema muy grave, porque la línea del Litani, que es, El río digamos, Litani es la frontera. es la frontera, es la zona que, donde dijo la ONU, entre la frontera de Israel y el Litani no tiene que haber armas. Varias veces le ordenó a Hezbollah que depusiera las armas, le obligó a Israel a retroceder, 2 veces ya. Hezbollah no lo hizo, ¿eh? No cumplió, Hezbollah nunca. no lo hizo. El ejército libanés tenía el mandato de desarmar a Hezbollah y solamente desarmó a las falanges cristianas de los drusos. La ONU debería haberlo hecho, pero las fuerzas de paz no tienen los medios, porque hay que recordar que los cascos azules no pueden entrar en combate y si lo hacen tienen que darse más o menos la conjunción de 8 planetas, eh, y no. Entonces, a lo que voy. Después del río Litani hay una zona de Hezbollah en el Líbano, en la periferia de Beirut, por eso los bombardeos de Israel. Hay otra periferia que es la de Damasco, en donde también se agrupa Hezbollah. Y después de Hezbollah está la retaguardia de Irak y más allá está Irán. Y más allá Entonces, los hutíes, es que son y más muchos allá de los frentes. hutíes. Exacto. Entonces, una advertencia respecto a lo que podría llegar a hacer Israel, que puede ser, y esto lo digo desde el punto de vista analítico y sin sesgos, por favor no lo malinterpreten. Puede ser muy bueno para las pantallas, pero puede tener un efecto nulo, porque en el momento que se retire Hezbollah, puede volver. Porque el problema va a ser siempre el mismo, es Irán, no es Hezbollah. Entonces, ojo, porque es todo muy espectacular, pero es demasiado grande. El territorio y Hezbollah en sí es demasiado grande y forma parte de un ecosistema mucho más grande que incluye a las fuerzas hutíes, iraquíes, Hamás, Yihad Islámica, las brigadas libres que operan por su cuenta en Cisjordania. Hay que recordar que Hamás y Hezbollah y la Yihad Islámica también están en Cisjordania. Entonces, no hay que hacerse una expectativa demasiado grande respecto a lo que se pueda lograr, pero sí es muy posible que la negativa de Netanyahu de aceptar la tregua de 21 días que proponían Estados Unidos, Francia, Qatar, bueno, una multitud de países, esté originada en la necesidad de hacer algo al respecto, porque estamos a 26 de septiembre y se acerca el próximo 7 de octubre, y entonces Israel tiene que hacer algo. Mejor dicho, Netanyahu necesita hacer algo y de ahí que haya rechazado la tregua. Insisto, Hezbollah, Irán, es un problema, siempre lo digo, es un problema político. El instrumento militar puede ser espectacular, ¿sí? Pero la expectativa me da la impresión a mí, que es demasiado grande, demasiado grande. Hay que calmar los ánimos porque si se quiere derrotar al terrorismo se lo derrota con inteligencia, no con fuerza bruta. Yo no conozco ningún caso, ¿eh? Y cierro con esto. Los bombardeos de Bora Bora contra los talibanes, espectaculares. Ustedes vieron las imágenes, las bombas cayendo, los B-52. Pero no sirvieron para el objetivo, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan en Irak? Los Sí. bombardeos contra las fuerzas sí, una tremenda fila de... Tampoco. Kilómetros de vehículos destruidos. Eso no destruyó a Saddam Hussein.
Tenemos miles de ejemplos. A lo que voy es que el problema siempre es político y el problema es que nadie se le está animando a Irán. E Irán está resguardado por dos aliados muy poderosos, que son Rusia y China. En la medida que no se vaya al origen, esto es, y ahora sí cierro, esto es como un sarpullido, ¿sí? Provocado por una mala alimentación, ¿sí? Supongamos que vos sos alérgico a la carne, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo ahora es poniendo una crema sobre el sarpullido, pero no deja de comer carne la persona. Entonces, siempre se va a ir sobre la consecuencia y no sobre la causa del problema. Nada, eso, quería poner un poco de... A mí me toca hoy ser negativo. O no sé si es negativo o realista. Ya parezco el rey Juan Carlos. Mm, El rey Juan Carlos tiene estos días un mal panorama, el pobre, sí. en España. Yo sí me gustaría decir una cosa respecto de la personalidad. A veces, cuando hemos hablado de la situación de Rusia y hemos analizado un poco la personalidad, un poco, una aproximación a la personalidad de Putin, también habría que aproximarse a la personalidad de Netanyahu, más allá de la situación política que le envuelve. No nos olvidemos una cosa. ¿Quién fue en el pasado Netanyahu? Y no estoy hablando en el pasado político, sino en su pasado militar, en su pasado vital. Netanyahu es alguien que participó en acciones verdaderamente impresionantes y formó parte de lo que es verdadera superélite. Todos son élites en inteligencia, en fuerzas especiales en Israel, pero sobre todo hay una fuerza que es la Sayeret Matkal. Y esto, como diría un guardia civil viejo, es como el uniforme de la Guardia Civil, imprime carácter. Yo creo que este hombre, que políticamente estaba en las últimas arcadas, realmente en esto de la guerra, creo que está rescatando algunas cuestiones de su experiencia en operaciones como la de, ¿cómo se llamaba? Y la Operación Infierno, la Operación Regalo, y sobre todo en la guerra del Yom Kippur del 73. Ahí hay una personalidad marcada en relación con lo que es la guerra y el enfrentamiento vital de su país contra una fuerza que ha intentado aniquilar al pueblo judío y al pueblo de Israel concretamente. Yo creo que está jugando algo y él lo está manejando con una habilidad porque lo normal es que en un país como Israel Netanyahu estaría ya en prisión, nada más que por las acusaciones que tuvo. Es verdad que ocurre lo del 7 de octubre y la consecuente acción del 8 de octubre por el norte, Gaza y el norte, y yo creo que Netanyahu está manejando esa particular esencia que deja en la personalidad como especie impresa, dirían los psicólogos argentinos, esa especie impresa en la psicología del sujeto que se ve comprometido en enfrentamientos vitales realmente extraordinarios. Y yo creo que está adoptando esa capacidad, esas capacidades en su situación política y al mismo tiempo de director de un gobierno de un país que está en una guerra con varios frentes abiertos. Vamos a recordarlo, porque la gente piensa en Gaza y piensa en el norte con Hezbollah, pero los hutíes están ahí. Las milicias chiíes, por supuesto, desde Irak están atacando. Irán está atacando con sus proxies, todos estos que yo he nombrado, más Siria. Siria está atacando. Eh, Ahora mismo en Líbano, y hasta donde yo conozco, seguramente los drusos, los cristianos y demás podrían servir como una fuerza coadyuvante a la acción de Israel si todo se trabaja bien. Pero lo cierto y verdad es que en este momento estamos en un momento de incertidumbre. Yo a diario tengo contactos, a diario, entre las cosas por una cuestión humanitaria, respecto de personas españolas que no son militares, pero que están allí trabajando como cooperantes o misioneros. Y los misioneros no se van, Nacho, esta gente
cuando se compromete vitalmente son tremendos. Han cerrado el colegio en Sidón, donde estaban atendiendo 1.500 niños procedentes de la guerra de Siria para enseñarles francés, para que puedan educarse en Líbano. El colegio lo han cerrado porque el ejército libanés ha cogido la mitad del colegio. Entonces les dije, cuidado porque os convertís en un objetivo militar y no podéis tener 1.500 niños en el momento que esto empieza a desbarrar. Los 1.500 niños no están, pero los 8 misioneros y cooperantes que están allí están colaborando con Cáritas. En fin, recordemos que Líbano es un país donde conviven cristianos, drusos, cristianos maronitas sobre todo, drusos, musulmanes y demás. Entonces yo creo verdaderamente que Netanyahu tiene las bases suficientes, la conciencia, la sensibilidad, la percepción de cómo puede manejar la situación belicosa, la parte de guerra, pero no tiene tomada la dimensión. Si fuerza una guerra total, nos encontramos con la situación que ha descrito Nacho, que no es pesimista, es una posición realista, Nacho. Y Nacho no, y no Jorge. volvió, sí, perdón, pero no volvió de mencionar que, habida cuenta que el gobierno libanés, por una cuestión demográfica, ahora está tomado por los grupos musulmanes, es posible que tengamos que sumar 60.000 soldados del Líbano y el caso de Al-Assad, porque también hay que considerar que Israel podría llegar a atacar las bases de Hezbollah en Siria y forzar el ingreso de Siria, que además está tutelado por Rusia, y entonces hay que darse una dimensión real de lo que está en riesgo, porque si Israel no se maneja con cuidado, podría cometer un error fundamental en esta guerra y es dar los motivos para que haya una intervención aún mayor, y no solamente de estos actores que estoy diciendo, sino de otros dentro de la región, perder el apoyo de los aliados en una aventura que, hay que decir las cosas, lo básico, es una aventura fuera de su territorio, por más que esté justificado y que muchos consideremos que es necesario que vaya contra Hezbollah, en el derecho internacional estaría invadiendo otro país. Lo A está ver si se, haciendo, de hecho, lo está haciendo. si se entiende la Eh, dimensión. Mm. yo creo que hace ya muchos meses, mucho tiempo, hablamos de algo de lo que debería estar mentalizado todo el mundo. Es que no hay que analizar ninguno de estos hechos como un hecho local. Ujú. Nada es local. Esto forma parte de un enfrentamiento global. Y en aquel momento, hace muchos meses, yo dije que Rusia no tendría ninguna duda a la hora de utilizar el terrorismo como elemento para atacar al otro bloque. Es decir, aquí se han repartido los papeles más o menos bien. China mantiene la actividad económica y parece que está al margen de la actividad militar. Rusia se ha erigido como el baluarte militar y entraron en una dinámica de debilitar a Estados Unidos, provocando diferentes focos de tensión en diferentes lugares. Estados Unidos ha tenido que enviar allí un porcentaje de flota, bueno, Respetable, con respetable cuando movimiento de menos. buques después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente la mayor flota que ha enviado a ningún lado. Pero estamos en eso, es decir, estamos en un nuevo momento, yo estoy de acuerdo con Nacho, en el que todos los vecinos de Israel conocen en uno u otro momento lo que es enfrentarse militarmente a Israel, que entonces le da la justificación de que arremeta con todo su potencial. Pero ahora le Ujú. están planteando otro tipo de enfrentamiento, que es debilitarlos en una franja de terreno muy grande. Y no solo debilitarlos a ellos. No debemos de olvidar que los hutíes siguen manteniendo el control del Mar Rojo con toda una flota militar allí, toda la flota militar desplazada por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea no ha servido para controlar el tráfico.
y han hecho que el Mar Rojo no sea seguro para la navegación, con un incremento de los precios, con un incremento de los consumos para las navieras. Es decir, se está en una situación por parte de Irán y de Rusia, y yo les apunto directamente, una situación de acoso y derribo a Israel, porque ellos saben lo importante que es para Occidente e Israel en la zona. Y Sí, efectivamente, Nacho, Israel no debería tiene que trabajar con mucha prudencia. No puede generar una escalada que le están atacando por todos los lados, si eso lo entendemos, pero no puede generar una escalada que sería mucho peor. Lo que pasa es que Chema hablaba de el carácter de Netanyahu. Estamos ante dos individuos que se parecen mucho. Rusia, Putin, servicio de inteligencia; Israel, Netanyahu, servicio de inteligencia. Tienen los mismos patrones, los mismos patrones. Y esos patrones son peligrosos. Y además, como tú bien decías, en el Israel que yo conozco, Netanyahu, una vez terminado este conflicto, Va a pique. sería juzgado e iría a la cárcel. Y eso es algo que a él tampoco le interesa. Por tanto, hay que pensar que igual está jugando y mezclando bazas personales con bazas estratégicas de Israel, ¿no? Creo que estamos en una situación muy complicada. Y yo pediría a nuestros políticos, como la resolución 1701 no se ha cumplido nunca, y de hecho los cascos azules están allí Desde, para que se cumpla, desde el 78, están para ahí. que se cumpla esa resolución, que no se cumple. Yo, en esta situación en la que ellos no tienen absolutamente ninguna capacidad para parar ni a uno ni al otro bando, yo pediría que los retiren, porque si no los retiran, probablemente vamos a tener que recibir algún féretro de nuestros soldados. Y ante Esto eh, es muy eh, importante para lo que acaba de señalar Jorge, si me permite, Nacho, solo un minuto. Nosotros tenemos presencia en esta misión MIFIL en Líbano desde el año 2006. Nosotros sabemos lo que es traer féretros de nuestros soldados desde el Líbano. ¿eh? sí, sí. Primero por coches bomba puestos por los terroristas de Hezbollah, pero también por errores, al menos así se dijeron y así se reconocieron por parte de Israel, porque atacaron una zona de vigilancia de nuestros cascos azules y mataron a un militar español. Quiero decir, llevamos 15 muertos desde el año 2006 en una misión de paz, en una misión de interposición, en una misión de control, de vigilancia de ese colchón entre la Blue Line y la zona de Israel. Por lo tanto, lo que hay que decirle a todos aquellos que nos estén viendo es que Naciones Unidas, esa misión, está para lo que está. Cuando en una misión de este tipo, y la historia de Naciones Unidas así nos lo dice, es muy frustrante, te lo dice uno que ha estado 15 años yendo al Comité de Desarme y Descolonización de Naciones Unidas y ve que aquello es una máquina que funciona lentísimamente. Lo que se hace en Naciones Unidas es, si se produce una guerra total o de alta intensidad, Naciones Unidas no va a participar porque lo que tiene ahí desplegado no vale armamentísticamente, ni blindados, ni nada. Tiene que sacar a toda la fuerza. La fuerza de Naciones Unidas está integrada por 10.000 soldados de diferentes nacionalidades. El este es responsable. Bueno, toda la misión ahora mismo, y desde hace un par de años, la manda un general español. Pero es que el este, y además pegado precisamente a la Blue Line, es responsabilidad española. Ahí tenemos unos 700 cascos azules y ahora se van a sumar unos 200, ciento y pico guardias civiles para Sí, instruir vamos a tener 1.000 hombres mil casi en la hombres, zona. mil hombres. Pero Y Naciones Unidas, si se Chema, declarara una guerra de alta intensidad, Naciones Unidas te monta la operación.
no va a desplegar más armamento allí. El Consejo de Seguridad no lo va a hacer. Claro, Por lo tanto, nos vamos a tener que ir. pero yo abogo porque nos vayamos antes de tener muertos, que Naciones Unidas es especialista en tomar decisiones Cuando están los después, muertos en los ataúdes. después que ya tenemos muertos. Es decir, Naciones Unidas Y de tiene eso sabemos. en el Sáhara la MINURSO hace 35 años, cuya No le van a- cuya única misión era garantizar un referéndum. Ya está, eso no se va a hacer. Ya se Y sabe. llevan 35 años y no se va a hacer. Que Y no se va a aquí, hacer, que se ha acabado. aquí ayer creo, Reconozcamos la realidad real en vez de estar con las ilusiones de resolver algo con los arquetipos de los años 70. yo No puede ser. creo, ayer salía publicado, no sé, yo no he podido hoy hablar, pero nuestros cascos azules se tuvieron que ir a los refugios por los ataques. Entonces, Cuando se producen ataques van a las zonas bunkerizadas de la base. ¿qué pintan ahí? Es decir, si Pues no pueden hacer su Eh, trabajo, que se vengan. no salen de Chema, patrulla. Nacho, Chema, quería decirle algo, Nacho, por favor. Sí, sí, Nacho, perdona. No, recién Jorge hablaba de una flota. Yo te voy a hablar de otra flota, y es la flota rusa en el puerto de Tartus, en Siria, en donde ayer Israel atacó. No atacó el atracadero ruso, pero atacó muy cerca. Y hay otra señal que a mí me preocupa mucho, que es la revelación del dron de fabricación rusa entregado a Siria, que estaba apuntado hacia Israel, y me da la impresión que Israel empieza, o el gobierno de Israel empieza a cansarse de la connivencia de Rusia, porque Rusia es el elemento, ustedes entienden de cuestiones de inteligencia. Acá hay falta un elemento explicativo para muchas cuestiones. Y ese elemento explicativo es la gran potencia detrás, y es Rusia. Sí, sí, está claro. Entonces ahí es donde vuelvo a una idea que es Pero como el Nacho, tema. la diversión de esfuerzos de guerra de Rusia, ¿tú crees que le es posible a Rusia A, mantener? a eso iba, justamente a eso iba. Con Irán, que no pareciera tener la fuerza militar convencional suficiente como para poder enfrentar a, Irán-Israel. Con Rusia con problemas ciertos para sostener el avance en Ucrania. Y como yo iba a decir el ejemplo de Salinger, que en El Guardián del Centeno el personaje decía que si querés pensar, que si querés adivinar qué piensa el otro, tenés que poner su cara. Su cara. Puse cara de Putin y me cierra la idea de escalar el conflicto a punto tal de pensar en Rusia como un participante no directo, sino eventual, crear las condiciones para que el mundo crea que Rusia puede intervenir en auxilio de Siria y de Irán, que es el factor convencional que falta, no porque vaya a enviar material, sino porque tiene una brigada ahí que tranquilamente puede hacer un casus belli y ya tendremos una potencia nuclear implicada, o dos, contando Israel. Entonces, arruinar aún más, y esto es consistente con lo que está haciendo Irán, escalar aún más, le quitaría esfuerzos no solamente a Occidente en Ucrania, sino que también gastaría recursos y distraería recursos en el Extremo Oriente. Entonces, qué mejor para Rusia que un conflicto desatado? Claro, lo que ocurre es que yo creo que antes tú lo explicabas bien, ¿no? Parece que estamos intentando solucionar un problema sin atacar el verdadero origen del problema. Y el Exacto, verdadero origen no es el Líbano, no es Siria, es exacto, Irán. Entonces, el problema es que si Israel ataca a Irán, cuestión que seguro que tienen ganas, eh, entonces sí podríamos generar un problema más serio, una implicación más seria de Rusia y podríamos tener un problema más grande. Pero yo también creo, Nacho, que no podemos vivir en la situación de vamos a ver qué hacemos para que el otro no se enfade, porque entonces exactamente. nos dan todo el rato.
Yo Entonces, creo que hay que blanquear, hay que decir las cosas claro, como son. O sea, el contendiente, dejar de hablar de Hezbollah jamás, claro, ¿y de quién es? Hablar de quién es el contendiente. dejar de posicionar flotas y directamente posicionar los soldados en Israel y en Ucrania. O sea, el riesgo de escalada es como es una extorsión y realmente Permanente. es un manejo extorsivo que les está dando enormes ganancias a los del otro lado. Y a eso, por eso yo llego a la misma conclusión, que es hora de blanquear y decir, bien, señores, ustedes países árabes, si ustedes no quieren tener el día de mañana una rebelión fomentada por Irán, entonces ayúdennos a bloquear a Irán. China, realmente si vos le seguís comprando el 95% del petróleo, o sea, sos la mayor fuente de ingresos de Irán, y no haces un llamado diciéndole no te compro nunca más petróleo hasta que saques todas las fuerzas de la zona del Litani, entonces seguimos siempre en la misma. A eso voy. Es que todos los elementos cierran, pero una vez que te cierran decís, bueno, pero si el rompecabezas me está mostrando lo evidente, porque nadie Tenemos, hace nada. tenemos que alejarnos de la vida contemplativa para Exactamente. irnos a la vida real. Es decir, en la Unión Europea estamos pensando todo el rato. Y mi abuelo, cuando yo adoptaba esa postura, Viejo guardia civil, que todo hay que viejo, decirlo. decía, pensando murió un burro. Ujú. Y yo aprendí que, aparte de pensar, había Que actuar. que actuar, ¿no? Y yo creo que aquí no estamos dispuestos a actuar porque hay un elemento, Nacho y Chema, que no sé si estáis de acuerdo, y es que tenemos mucho miedo. El único país con decisión, con capacidad de entrar Ujú. en combate es Estados Israel. Unidos y Israel también. Israel, Israel. porque han entrado en muchas guerras. Pero nosotros, desde el año 45, los americanos se han dedicado a mantener nuestra paz, porque éramos mejor un campo de negocios, pues, éramos su centro comercial y nos vendían de todo, nos dominan y nosotros hemos vivido incluso esa denominación que en España nos inventamos y que está muy bien, que es el estado del bienestar. Vivíamos en un estado de felicidad. Y Y yo cuando, seguimos viviendo y, infantiloidemente. y seguimos, y yo tengo amigos en Estados Unidos que han venido aquí de vacaciones y me han dicho literalmente, cojones, es que vivís mejor que nosotros. Es verdad. Te lo digo yo, que En vivimos mejor España se nosotros. vive muchísimo mejor. Mejor, Cualquiera vamos. que Entonces, conozcamos al los Estados final, Unidos, vivimos muchísimo mejor que los Estados Unidos. Eso somos es una seguro. sociedad que vive en un mundo de yuppie, que nunca vamos a tener que defender nuestra libertad, nuestra seguridad. Y creo que en el otro lado, Irán, Rusia, China, tienen eh, otra forma de plantear esto. En el otro lado, el individuo importa un carajo, Carajo. importa el El conjunto. colectivo. Y aquí importamos el individuo, es decir, aquí tú vas y le dices, fulanito, mira que ha cambiado, por poner un ejemplo hipotético, que ha cambiado la ley y tienes que hacer el servicio militar. Y te ha planteado 14 demandas, no sé qué, y paraliza al Estado que ha decretado una ley, ¿no? Entonces, en eso estamos en esta vieja Europa, en filosofar constantemente y no hacer nada, ¿no? A mí me gustaría lanzaros una, dejarla votando, como dice Nacho, que me encanta esa expresión. Imaginaos que Tartús y la base que se abrió a continuación durante la guerra, en fin, con el terrorismo, Siria y demás, imaginaos que ahí se produce un ataque. La base de Tartús está al alcance de mucha gente, ¿eh? No, no solamente de Israel, está al alcance de mucha más gente, de más países que pueden tener buques en el Mediterráneo, etcétera. Fuera de ese escenario, y si se diera más, a más, ¿de verdad pensáis que no estamos ya en la escalada? Que esto
Sí, sí. Es poca cosa lo que estamos viviendo. De Por verdad, eso, no está por eso, experimentando el mundo ya una sí, escalada por en eso hablo de diferentes asumir, escenarios. ¿eh? Por eso hablo de asumir una realidad del mundo, se desató. Eso Ya es, no, ¿por digo, qué no porque sí. asumimos la realidad real, Ujú. Bueno, reconociendo a los actores que están interviniendo de una forma primaria, secundaria o como fuere? ¿Por qué no hacemos un diagnóstico de la realidad real? En Europa yo sé por qué no lo hacemos. ujú, Porque nos hemos acomplejado. Nosotros somos los del pensar, que decía Jorge. Pero ujú. verdaderamente cuando nosotros que tenemos, o por lo menos debemos intentar tener esa visión poliédrica, eh, holística, que es un término que ahora se utiliza mucho, y demás, verdaderamente no apreciamos que estamos ya en esa escalada que tememos tanto, pero que en Yo, realidad no para de producirse, porque Hoy en una, hoy, diagnosticando el diagnóstico de Jorge y que coincide Nacho, y yo coincido, eh, verdaderamente no hay un actor ahí en el este de Europa, que está moviendo sus hilos. No hay un Irán que está alterando la geometría que se podía haber articulado con los acuerdos de Abraham. Verdaderamente no se ha escalado ya, no se ha provocado lo suficiente para que consideremos que estemos en la escalada. mira, yo te iba a eh, tirar un dato. Durante la Guerra Fría se intentó evitar una nueva conflagración mundial que había provocado 25 millones de muertos. Durante la Guerra Fría, ese evitar una conflagración costó 25 millones de muertos en la periferia. Ese fue el resultado de los conflictos en toda la periferia. Entonces, por un lado o por el otro, la presión siempre sale. La política no escapa a a la lógica de la física. Y en algún lado en algún momento hay que decir, bueno, vamos a hacernos cargo de lo que está sucediendo y las señales están. Entonces, si Occidente sigue haciendo de cuenta que el problema es militar y no político, pero político en el doble sentido. Político en el sentido que dentro de Occidente la política no asume el problema y político en el sentido que la política tiene que poner a lo militar, pero también a lo diplomático en juego para poder conjurar un peligro antes de que sea militar. Y en este caso se tiene que partir de la asunción de una realidad y dejar de decir estupideces, y me refiero muy particularmente a algo que hoy me decía uno, me refiero a Trump, ¿no? Estos juegos los juegos de la tontería, me decía, yo como taxpayer no quiero pagar. La política no está haciendo cargo, que está asumiendo un rol del individuo como si se quiere, alejado del mundo. Yo pago, yo valgo, los valores no importan, entonces si lo que importa es cuánto pago de impuestos, pero no importa el 7 de octubre, no importa la libertad de Ucrania, entonces el problema es político y lo tenemos nosotros como hemisferio. Ni siquiera digo España, Argentina, como hemisferio tenemos un enorme problema frente a otros hemisferios que, como dijeron ustedes, en donde el conflicto forma parte esencial de su proceso de construcción de poder. claro, además, fíjate, yo creo, Nacho, que tenemos un problema desde hace muchos años. El 11S marcó un punto de inflexión en el que ninguno nos veíamos. Es decir, ver caer las Torres Gemelas o ver atacado el Pentágono e incluso intentar atacar la Casa Blanca o Camp Davis fueron imágenes que le quedaron a todo el mundo grabadas sobre aquella potencia que era Estados Unidos, que creíamos que era inexpugnable. Pero Ujú, más recientemente, el asalto al Capitolio fue una imagen que nos marcó que Estados Unidos no era lo que era antes o no es lo que era antes. Y a eso confluyen líderes como Donald Trump, que vuelvo a repetir, yo creo que van a ganar eh, las elecciones los demócratas, yo creo que va a ganar Kamala Harris, que tiene además muchas opciones, la primera mujer negra que domina.
pero más le vale a Kamala Harris ganar con una distancia considerable. Porque si la distancia es muy justa, nos vamos a volver a ver con un enfrentamiento interno en los Estados Unidos. Esa posición de debilidad se contrapone con el 2014. En el 2014 Rusia, yo defiendo siempre que Ucrania fue un objetivo de oportunidad. Es decir, Rusia se había recuperado, más o menos, y la única que quedaba fuera del paraguas de OTAN y Unión Europea era Ucrania. Y por tanto era el único objetivo que él podía abatir y comprobar qué íbamos a hacer nosotros. Ujú. Porque volvemos a la inteligencia. Es decir, seguro que a Putin sus años de inteligencia no se le han olvidado. Entonces, Seguro. atacó Crimea y no hicimos nada. Generó la guerra en el Donbass y seguimos sin hacer nada. Y por Ujú. tanto, cuando llegó el momento, dijo, ataco Ucrania porque estos no van a ser capaces de responder. Porque no está en la OTAN, porque no está en la Unión Europea, por todo lo que tú quieras. No van a Ujú. responder. Y acertó. Tomó una decisión correcta que estamos pagando todavía a día de hoy, ¿no? Entonces, o nos alejamos de esta posición de idiotez manifiesta en la que parece que no tenemos que hacer nada, o nos van a tomar la medida y vamos a tener un problema serio. Si no entendemos que en Ucrania se está defendiendo nuestro lado, que en Sí, perdóname, Israel... pero aparte de la estupidez, hay algo más que es la racionalidad manipulada, por eso decía lo del taxpayer. Creer que es solamente un asunto contable. Es cierto, no se resuelve solamente con lo militar, pero tampoco se trata de la cuestión contable, no se trata de ver el debe y el haber. No, Eh, yo me quería referir a eso porque esta situación de la guerra convencional en la que todo el mundo se asombra de esas incapacidades rusas, esta es una situación conocida desde hace muchos años. Otra cosa es que a Estados Unidos le hubiese interesado vender que Rusia tenía mucha más potencia de la que tenía porque eso permitía sus políticas de desarrollo de armamento. Yo hablo de una cosa que os resultará curiosa. Yo estaba en submarinos y sabéis que Rusia tenía base en Egipto, de repente esas relaciones se complicaron y Rusia pasó, en vez de tener bases, a tener fondeaderos. Es decir, sacaban los buques de aguas internacionales de Egipto y fondeaban todos sus buques. Bueno, yo participé en aquellos años en una misión de control que se hacía a esos fondeaderos y cuando el comandante me permitió ver por el periscopio, el primer buque que vi fue el Moskva, ese buque que hundieron en el Mar Negro. En aquel tiempo, el problema de los rusos es que salían del norte y venían hacia los fondeaderos en el Mediterráneo y de 10 barcos se le averiaban 5. O sea, la tecnología ha sido siempre un problema para ellos. De hecho, yo creo que cualquiera que analice la época comunista verá que el intento de Rusia de alcanzar los estándares de Estados Unidos les llevó a la hecatombe, a destruirlo todo, ¿no? Entonces, esas capacidades son supuestas. Estaba leyendo ahora que los chinos han perdido un submarino, parece, en de el río, el prototipo de submarino ese maravilloso. Entonces, el Sou. Mm. Sí, pero, escucha, lo han perdido para siempre, ¿eh? sí, 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 lo han perdido, que se ha hundido. Entonces, esas supuestas posibilidades son teóricas y son muchas porque nosotros queremos creerlas. Pero yo estoy con Nacho, es decir, yo creo que ya es hora de enfrentar la potencia de un lado y la del otro. Es decir, oiga, que ustedes van a seguir intentando esto, tenga usted cuidado que el que le voy a responder voy a ser yo. Pero Y no, ya y sabes, no como... Jorge, que
si decimos, yo no lo estoy diciendo en el ámbito, o sea, he planteado la cuestión no con un ánimo de reclamar un entorno bélico claro y No, no. determinado. Lo he planteado de una forma más secundaria. Si observamos ahora mismo la propia España, todos los países están haciendo una operación de rearme o de armamentarse de acuerdo a las necesidades que se dibujan en el futuro. Todos, incluido España. España está invirtiendo como nunca antes, o por lo menos hacía muchos años que no se invertía. Claro, venimos de invertir muy poco, por lo cual ahora pues se nota, ¿no? Se nota bastante, estamos con los A400, estamos sacando, están en la carena, aunque hay preocupación por los retrasos, pero están en la carena, hay en Largameca dos, el S-82 y el S-83, que es decir, submarinos ya no son nucleares, pero son unos submarinos muy interesantes incluso para el mercado internacional, tecnología y creación española. Ojo, que el submarino no lo inventamos, el submarino de guerra se lo inventó un cartagenero, uno de mi tierra, y hemos estado haciendo submarinos con licencia francesa. Que esto es de locos, lo de España es de locos, ¿no? Igual que nos inventamos el helicóptero y el pobre Juan de la Cierva casi pierde todas las patentes en Estados Unidos, aunque lo ganó en un juicio federal digno de leerse todas las actas. Yo lo que os planteaba es, yo creo que la situación de alta tensión o de las condiciones de posibilidad para que vayamos a un alto nivel de una guerra, en fin, más que regional, se están dando ya. O sea, tenemos indicios de que están dando ya. No lo estoy diciendo en el tono que lo dicen otros. ¿Los quieren llevar a la guerra? No, no. Yo estoy constatando una realidad. Y es que en los diferentes escenarios bélicos internacionales, al menos los más importantes, los dos más importantes que ahora que tenemos, y tenemos actores bien dibujados, vemos actores que se repiten, proxies de los actores principales que se repiten. Y esto quiere decir que una de dos, o reconocemos la realidad real o nos dedicamos a vivir en los mundos de Yuppie. Si nos dedicamos a vivir en los mundos de Yuppie, preparémonos, porque se acabó la democracia. Yo creo que Nacho y yo hemos coincidido en alguna ocasión en decir que el mundo se dibujaba hacia dos posiciones de nuevo, multilaterales, pero dos posiciones, democracias y autocracias. Y ahí Claro, porque las democracias tendrás- van a tener que demostrar si realmente creen en lo que son y actuar en consecuencia. Porque si la no, Guerra Fría también era multipolar, con dos hemisferios. No hay que claro. negarlo. Es decir, la crisis de Suez, cuando Francia y Gran Bretaña salieron con Israel para atacar a Egipto, ¿lo hicieron con la venia de Estados Unidos? No, lo hicieron a espaldas de Estados Unidos y lo hicieron a espaldas de la Unión Soviética. Siempre hubo multipolaridad. Lo que pasa es que no se está entendiendo con el viejo esquema es un problema de conceptos, ¿no? Mm, El viejo esquema de derecha-izquierda o la falacia argumental de ahora estamos en un mundo multipolar. Sí, de hecho, no solamente es multipolar en el sentido que hay tantos polos de poder como países en el mundo y hay un diferencial de poder en los polos, sino que además eso se multiplica por la cantidad de alianzas y por la cantidad de ausencias. Entonces, siempre va a ser multipolar. La historia es multipolar, salvo que queden dos personas, ahí sí va a ser bipolar. Pero mientras haya países, va a ser multipolar. Entonces, no se está asumiendo la complejidad y el rol de Occidente. Y tampoco se asume la agresividad extrema, tanto en términos de expansión militar, territorial como económica, que existe del otro lado. No se está asumiendo. mm. Estoy de Sí, sí, acuerdo. así, así, así. Y además, fíjate, eso de la multipolaridad es un rollo que se han inventado para intentar colarnos que lo que persiguen no es dominar el mundo, sino compartirlo. Y hay una cita muy famosa que dice que nadie genera una revolución para compartir el poder con otro. Es No. Por decir, las supuesto. revoluciones son para obtener todo el poder y ya está. Entonces, el rollo de la multipolaridad es vosotros sois los malos y dejarnos que el mundo sea un espacio para todos. El espacio que buscan
no es para todos, es para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es grave, pero porque hemos vivido también, o vivimos también, que nos es difícil pensar que podemos perderlo. Es decir, yo ayer hablaba con alguien que me decía, bueno, al final igual las sanciones económicas no le hacen tanto daño a Rusia. Digo, bueno, sí, sí le hacen daño, evidentemente que le hacen daño. Lo que ocurre es que si lo que me hablas es de si esas sanciones le van a hacer daño a la población rusa, pues ninguno, ya te lo Ninguna, digo porque yo. Porque fuera de las grandes ciudades lo que vemos que es peor ya no pueden vivir. Entonces, lo que se podía ver hace que 60 no, años. que no tengan gas, pues sí es normal, no pasa nada. Que no tengan fruta, pues si así viven, no pasa nada. Es decir, que la diferencia de... Ocurre lo mismo en Estados Unidos, ¿eh? A mí me asombra porque si tú te alejas de las grandes ciudades y te metes en el Estados Unidos del interior, pues hay veces que uno también piensa, y estos son la primera potencia mundial, la madre que me parió. Eh, entonces, eh, vivimos muy bien, hemos conseguido muchos avances, pero cuidado que un día los perdemos todos. Y ese Ujú. día que lo perdamos todos, ya no hay que mandar armas a Ucrania, hay que cogerlas en España o en Pues, Alemania o pues donde sea. que empiecen a hacer munición, ¿eh? Bueno, claro, ese día, bueno, esta guerra de Ucrania ha levantado las vergüenzas de mucha gente, las Sí, nuestras también. sí. Ujú. Hemos visto que no estamos preparados para estar en guerra un mes, ¿Qué? todos juntos. Nos quedamos sin balas. Una guerra Eh, de alta intensidad, tenemos que soberanizar toda la industria para, para poder ponerla al servicio del esfuerzo de guerra. Es Mira, así. yo quiero escribir un artículo que quiero titularlo Trump, el mayor europeísta. En algún momento he deseado que gane las elecciones, que nos peguen una hostia y despertemos ya de una vez, con perdón de la palabra. Que despertemos y que queramos ser una Europa potente. Oye, la que está estipulada desde Eh, el Tratado de Lisboa. Pensemos que desde Lisboa, desde el Tratado Constituyente, bueno, ya sabéis que son tratados que se consideran constituyentes. Desde el Tratado de Lisboa, Europa es una OTAN. El artículo 47.2 dice que Europa se constituye como una Europa de la Pero, defensa y todos pero, los países miembros tendrán que responder como uno solo si uno solo de esos países pero es no, no, atacado. no Pero eso no quiero, se lo ha creído todavía pero no ni siquiera quiero, los líderes políticos que nos representan. no quiero recordarte, Chema, que la propuesta de un ejército europeo era de 5.000 hombres. Esa es la propuesta que se hace. O sea, es para matar a alguien y decir, ¿pero usted cree que 5.000 hombres representan el potencial militar de Bueno, Europa? El mismo problema que en Italia. El mismo problema que en yo Italia. tengo alguna amistad Sí, igual. personal, relación personal, eh, quiero decir, con Cristina Arbona, con su marido, con José Borrell y demás. Y hablábamos un día, que luego, por cierto, lo escuché poner ese mismo ejemplo en una conversación. Que tú fíjate que los puentes, los códigos técnicos de edificación, de las construcciones de puentes, de no sé qué, de no sé cuánto, en Alemania, Francia, Italia, España, son diferentes. Hasta el extremo de que si tuviéramos que meter un Leopard en determinados sitios, pues ese puente no soportaría el peso de un tanque europeo, de un carro de combate. Claro, nos hemos creído que somos la Unión Europea, no lo hemos creído a nivel económico, no lo hemos creído a nivel de intercambio, o sea, de libre movimiento de capitales, personas, etcétera. Pero lo de la famosa autonomía estratégica, pues es un discurso que está vacío de contenido y sigue vacío de contenido. Siempre, ahora, con el conflicto en Ucrania, hemos tomado conciencia y algo se ha cementado tanto la OTAN como la propia Unión Europea. Pero volviendo al tema por el que nos ha citado Alberto, que es Israel, yo quería volver un poco a esa cuestión, sin dejar, porque ya sabemos que hay actores de todos estos conflictos europeos que operan como unos actores exógenos al conflicto
de Israel en relación con los 5 o 6 frentes que puede llegar a tener abiertos a la vez. Me parece que en estos momentos, creo que Europa ha hecho muy bien, ha obtenido 35.000 millones de euros de los intereses de los capitales congelados de Rusia en Europa y se los ha entregado a Ucrania. 35.000 millones de euros, así de pronto. Pero antes o después vamos a tener que tener una posición muy clara respecto de qué está pasando y qué va a pasar para nosotros en Oriente Medio, en Oriente Próximo. Porque claro, aquí siempre repetimos el término americano Oriente Medio. Para nosotros es el Oriente Próximo, igual que para los americanos nosotros somos su Oriente Medio. Bien, nosotros tenemos que tener muy claro, Israel es el único Estado que puede generarnos confianza. ¿Y con Israel quién más? Pues mira, Jordania. Yo hoy estaba viendo, recordando todo lo que pasó en Jordania en los años 70 con los palestinos. ¿eh? Y recuerdo al padre del actual monarca. Pensar en lo que hizo la OLP, que llegó a dar casi un golpe de Estado dentro de Jordania. Hubo una guerra dentro de Jordania contra ese movimiento palestino. Pensemos que Egipto no quiere allí yihadismo de ningún tipo. Bastante tiene con lo que tiene porque ellos fueron los creadores de la actual expresión del terrorismo yihadista a nivel mundial a través de los hermanos musulmanes. España, Europa en general, debe tener una posición absolutamente clara y determinada en relación con la cuestión de Oriente Próximo. De esa posición clara, marcando el itinerario al revés de como lo había marcado Jorge, ¿no? Por la interacción de los dos conflictos, de ese posicionamiento claro, es posible que saquemos otros posicionamientos claros en relación con el conflicto de Ucrania. Ciertamente Siria, en ese conflicto, en ese reconocimiento de la realidad, Siria es un proxy de Irán, es un proxy es uno más de la banda del Hezbollah y del terrorismo yihadista, es alguien más de los que están en contra de la democracia en Israel y por lo tanto debe ser contemplado como un enemigo. Claro, ahora vendrán los de siempre a decir que esto es belicismo, que esto no sé qué, que esto no sé cuánto. Pero lo cierto y verdad es que lo que yo veo es que Siria es el responsable, el país responsable desde la teledirección de Irán de que, por ejemplo, haya cambiado la demografía, la sociología del mundo libanés, de que hayan ido desapareciendo cristianos, maronitas que han decidido irse, habiendo sido mayoría, por ejemplo. Siria ha hecho una operación a través con el apoyo de Irán, ha penetrado con chiitas absolutamente el Líbano, hasta el extremo de desdibujarlo, pero es que además Hezbollah ha participado y ha sido un elemento coadyuvante de la corrupción dentro del Líbano, lo que le debilita como país, que no es capaz de controlar a un grupo terrorista que tiene inserto dentro de su sistema nervioso central. Si no empezamos a reconocer estas realidades como reales, valga la expresión, nos van a dar por todos lados, pero por todos lados. Igual que ocurre con África. África, dentro de 30 años, va a tener 2.000 millones, más de 2.000 millones de habitantes, solo África, con una población joven, absolutamente sin futuro, sin perspectivas. Y no estamos reconociendo la realidad real de lo que está haciendo Rusia y China en el área sahelo-sahariana. En fin, estas realidades complejas que este mundo complejo nos ofrece, o las empezamos a reconocer desde Occidente, o que sepan que estamos llamados a la nada. Y Europa, en ese sentido, está recibiendo ya una lección. Nos han echado de África. Lo queremos entender. Nos han echado de África. Y ahora queremos retomar posiciones cuando Rusia, a través de sus proxies irregulares como Wagner, etcétera, como la Wagner reconstruida y demás, nos están haciendo la cama. ¿Dónde? En el patio de Europa. Aquí, a 500 kilómetros en línea recta. ¿De acuerdo? Jorge y Nacho, si queréis ir cerrando, porfa. Yo Con esto diría, termino, termino. yo diría que si alguien quiere entender de qué va esto,
que vea fotos del Líbano en los años 70, de Irán en los años 70 y que vea la realidad de hoy. Eso es lo que nos ocurrirá a nosotros si no defendemos nuestra posición de forma seria. Ya se ha terminado, y no, esto no es con ánimo belicista, porque aquellos que dicen no tener ánimo belicista y defender la neutralidad y que no debemos de entrar en conflictos, parece que obvian que cuando uno quiere entrar en conflictos, al otro se le han acabado las oportunidades de neutralidad. Entonces, tenemos que ser serios al defender nuestro mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nacho, para cerrar. Yo solo voy a decir que antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo la Belle Époque y estaban todos distraídos. Una época maravillosa, sí, desde las expresiones de arte hasta la producción política, una época muy prolífica, pero fueron las vísperas de una tragedia, porque creyeron que el intelecto era la mejor forma, todos se creyeron San Francisco de Asís, creyeron que a la bestia se la dominaba con una linda conversación. Creo que la humanidad está repitiendo una y otra vez los mismos errores y los vas a seguir repitiendo hasta que aprenda. El problema no está en los diarios, la solución está en los libros de historia. Si no entendemos que estamos repitiendo de nuevo el mismo ciclo y cierro con esto. Se cayó el muro, es cierto. El problema es que ahora nos estamos tirando entre todos con los escombros y no nos dimos cuenta. Nada, eso. Pues lo Bueno, dicho, chicos. oye, qué bien lo termina Nacho siempre, me cago en la mar. Pues lo dicho, chicos. Muchísimas gracias a Se los tres y nos cayó, vemos otro día. se cayó el muro, Nacho, y alguna piedra nos dio en la cabeza. Ujú. Se nos cayó encima. Y, Se nos oye, cayó. y la CIA fue la última en Provecho. enterarse. Bueno, yo los Pues tengo que bueno, dejar, un fuerte abrazo. entro en una entrevista.